Espíritu Santo precisamente en estos días de la novena. Y en la divina voluntad pues ofrezcámosle al Señor todas las novenas al Espíritu Santo que nuestros hermanos en toda la tierra, en toda la iglesia le están ofreciendo al Espíritu Santo, porque es nuestra mayor necesidad. El Espíritu Santo es precisamente el gestor y el protagonista del reino de la divina voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos enseña cómo vivir esta ciencia divina. Es el Espíritu Santo el que hace esos actos en nosotros. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, por medio del Inmaculado Corazón de María, te invocamos, pedimos tu gracia, tu bendición, tu protección. Pedimos, amado Jesús, que selles con tu sangre preciosa nuestro cuerpo, nuestra mente, este lugar, cada uno de nosotros, estos hogares de estos hermanos, de estas hermanas que están hoy aquí reunidos. Cúbrenos y bendícenos, Señor, con tu sangre preciosa. Quita todos los obstáculos que hay dentro y fuera de nosotros para el reino de tu corazón divino en nosotros, en la tierra. Tantos obstáculos que hay en el mundo, en la iglesia, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a que viviendo en tu voluntad te desatemos y te quitemos esas cadenas, esas sogas con las que nosotros mismos te hemos atado, con nuestros pecados, con nuestros vicios, con nuestra voluntad humana. Señor, muchas veces te impedimos hacer todo lo que tú quieres y reinar en nosotros como tú quieres. Por eso te pedimos que nos des la gracia de darte de verdad plena libertad en nosotros, en nuestros corazones, de dejarte ser y hacer en nosotros todo lo que tú tanto anhelas y llevas tantos siglos esperando para que se cumpla tu santo querer. Te pedimos, Señor, que nos concedas las gracias que sabes que necesitamos cada uno de nosotros para nuestra verdadera conversión y santificación, que nos concedas más de tu amor. Nos unimos a tantos hermanos que están pidiendo el Espíritu Santo en estos momentos en toda la tierra. Concédenos, Señor, esa plenitud. Sopla, Señor, sopla. Te lo pedimos en tu divina voluntad, unidos a tus mismas intenciones, que soples fuerte sobre la tierra, sobre nosotros, sobre esta iglesia tuya tan probada en estos momentos, tan atribulada, siendo gobernada por tus mismos enemigos. Pero sabemos que tú lo has permitido, Señor, para su purificación, para la purificación de nuestra fe, también para purificación de este mundo que siempre te ha despreciado, que no ha recibido al Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce, como tú mismo lo has sentenciado. No te pedimos, Señor, por este mundo, sino por los hijos tuyos que están en él, como tú mismo lo has hecho al Padre. Nos unimos precisamente en este jueves, en la noche, a todas tus súplicas en la agonía en el huerto, a todo lo que tú le pediste al Padre. En esa noche del Jueves Santo, en la última cena, en esa oración sacerdotal, cuando le pides que seamos uno, como tú y el Padre son uno, cuando ruegas por tus discípulos y todos los que creerían en ti a lo largo de los siglos, por toda la iglesia. También nosotros unidos a ti te pedimos, Señor, que no se pierda ninguno de tus hijos, ninguno de nosotros. Hoy te pido, Señor, por estos hijos tuyos, estos pequeños que tú llamas a pertenecer a esta misión de formarse como misioneros de la divina voluntad, para que ninguno de ellos se pierda, para que te den un verdadero fiat, para que permanezcan fieles a tu voluntad. Danos la gracia y el don de la fidelidad. Señor, tú sabes cómo el demonio nos persigue, nos ataca, nos tienta a cada uno de nosotros cada día. Danos la gracia de resistir hasta que éste huya de nosotros, como también lo dices en tu palabra. Danos la gracia de permanecer en ti. Ven, Jesús, ven, Señor, con tu divina voluntad a hablar en nosotros, a escuchar en nosotros, a meditar en nosotros. Ven a palpitar en nuestros corazones, a circular por nuestra sangre. Ven a hacer todo, a orar en nuestras oraciones. Y ofrécetelo todo a ti mismo, para que te demos a ti y al Padre,
todo el amor, toda la gloria que deberían darte todas las criaturas. A ti, Mamá Santísima, te suplicamos también que no dejes de interceder en todas nuestras necesidades, en las grandes necesidades de la Iglesia. No dejes que nada ni nadie nos aparte del Señor. Danos más constancia, más fidelidad, más compromiso. Danos más conciencia, más sabiduría, más humildad y todo lo que tú tienes en abundancia. En este momento haz ese acto de pedirle a tu Madre y a tu Reina que de todo eso que ya tienen tanta abundancia, hasta desbordar, deje caer un rocío de esas gotas de gracias sobre tu alma. Tú sabes cómo nosotros carecemos de todo eso que tú tienes en tanta abundancia, porque eres ese cáliz inmaculado lleno hasta desbordar de todo lo de Dios, de todas las virtudes, de todos los atributos divinos. Que te muevan a compasión unas almas tan enfermas como las nuestras, tan faltas de pureza, tan faltas de caridad, tan faltas de humildad y tan faltas de todo lo que tú tienes. Muestra que eres nuestra Madre, aquí tenéis a vuestros hijos. Cumple con nosotros tus promesas, cumple con nosotros aquello que nos has venido diciendo a través de tu libro, que podamos morir cada día nuestra voluntad humana y vivir en la divina, que podamos verdaderamente recibir esa herencia como hijos tuyos, hasta que nos parezcamos cada vez más a ti, te reflejemos, le mostremos al mundo con nuestras vidas que tú y que Jesús son los que son, están vivos. Espíritu Santo, asístenos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces recordemos, hermanos, que ya hicimos, ya meditamos en el llamado de la Virgen, en el llamado de Luisa al reino de la divina voluntad. Hoy vamos a meditar en el llamado del Rey Divino, de Cristo Rey, de Jesús. Digamos que ese llamado de la Virgen y de Luisa harán como si ellas prepararan, ¿sí? Como si fueran el heraldo del Rey, como si ellas fueran las que van llamándonos para prepararnos y disponernos más. Entonces esos llamados de la Virgen y de Luisa harán eso, como una preparación para esta noche, para que hoy estemos más dispuestos para escuchar al Señor y para recibir este llamado, que con el corazón abierto, dispuestos, cuando escuches algo que, digamos, de alguna manera te conmueve o te llega al corazón, dile fiat, ¿sí? Si quiero lo que tú quieres, si quiero agradarte, si quiero obedecerte. Entonces comenzamos escuchando al Señor. Él nos dice: vengo en medio de vosotros con el corazón ahogado en las llamas de mi amor. Esto nos tiene que hacer meditar. Muchas veces pensamos que esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, nosotros, por ahí leí algo sobre eso estos días, confirmándome pues hay cosas que el Espíritu Santo le va acomodando pinceladas, como que uno empieza a intuir ciertas cosas, a comprender, a analizar algunas cosas, y después uno lee algo y le confirma a uno eso. Y pues todo está ahí, todo está en la doctrina de la Iglesia, en lo que han dicho los santos, lo que han enseñado, en la palabra de Dios, obviamente. Por eso lo que nos toca a nosotros, hermanos, es eso, formarnos precisamente para salir de ese subjetivismo al que nos hemos acostumbrado. Acuérdense que les hablaba de eso estos días. Es muy importante ese tema, porque nosotros, aún en la religión, aún dentro de la verdadera Iglesia, hemos caído en eso. Hemos caído en basar muchas veces nuestra fe y nuestra vida en el propio criterio. Y desde el Renacimiento hacia acá, como imagínense, eso ya lleva más de 500 años. Entonces nosotros hemos crecido en una atmósfera, en un ambiente saturado de mentira, hasta tal punto que no nos damos cuenta. En un mundo que vive al revés.
porque se le fue cambiando la mentalidad de lo que era la Edad Media a lo que tenemos ahora, que es el modernismo, ¿sí? Entonces todos nosotros hemos crecido con un yo en el centro prácticamente. ¿Eso qué quiere decir? En la voluntad humana. Hemos crecido habituados a vivir en la voluntad humana, y por eso hay que formarnos en la verdad para como superarnos a nosotros mismos y empezar a vivir y a ver las cosas no desde mi perspectiva, no desde mi óptica que está permeada o está influenciada por mi historia, mi formación, mis gustos, mi voluntad humana, mi amor propio, etcétera, etcétera. O sea, está totalmente influenciada obviamente por lo que yo soy. Entonces nosotros tenemos que superarnos a nosotros mismos, vencernos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos como tanto nos lo enseña el Señor en la verdadera doctrina, para ser más objetivos y ver y escuchar y vivir como Dios quiere. Entonces llegar al punto de yo ver las cosas como Dios las ve, de querer las cosas como Él las quiere, de entender las cosas como Él quiere que yo las entienda. Entonces también en la religión nosotros nos hemos vuelto superficiales. Y hay como una especie de materialismo en la piedad. O sea, volvemos lo espiritual también materialista. ¿Cuándo? Cuando nos quedamos en las prácticas externas, en devociones que a veces no entendemos en profundidad, ¿sí? Cuando nos quedamos en confiar en eso. O sea, ojo a eso que estoy diciendo, ojalá lo entiendan. Muchas veces eso pasa en todas las espiritualidades, en todas las devociones suele pasar que nosotros empezamos como a depositar nuestra confianza y seguridad en eso, y entras a también la soberbia espiritual. Entonces caemos en ese, como yo ya hago tal y cual práctica, como yo rezo el rosario todos los días, como yo comulgo todos los días o no sé cuántas veces a la semana, como yo ya conozco la misa tradicional, como yo ya estoy conociendo de la divina voluntad, y empiezo como a recostarme en estas cosas y caigo en un como, es difícil de explicar esto, por eso ojalá lo entiendan, puedo caer en un permitir que la santidad de estas cosas supla lo que a mí me hace falta en santidad. Es eso, y nos vamos volviendo fariseos. Fue lo que le pasó a los fariseos. Entonces, por ejemplo, porque conozco de la divina voluntad y esto es mejor dicho, lo último, lo máximo, lo más alto, entonces ya voy bien, ya estoy como mejor que otros, ya conozco al Señor más que otros y empiezo a mirarlos allá, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, en los sectores tradicionalistas dentro de la iglesia. Como voy a la misa tradicional, entonces todos los demás son unos modernistas herejes. Y puede ser, como tanto lo repito, que yo no lo diga conscientemente, pero en el fondo de mi corazón me lo creo y actúo de esa manera. Entonces estoy hablando de eso porque muchas veces con las devociones nos quedamos con lo superficial. Entonces la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, yo tengo que profundizar en ella, entender qué es lo que significa. ¿Qué significa la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Es una con la devoción y el amor a Jesús Eucaristía, es una con ese amar a Jesús crucificado, reconocer todo lo que Él ha sufrido. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene que transformarse para mí en un querer diariamente que Él me quite este corazón enfermo, dividido, que yo tengo, soberbio, vano, impuro muchas veces. Lo digo por mí porque ustedes son muy santicos. Pero que Él me quite este corazón y me dé el de Él, me lo vaya cambiando por el de Él. Por ejemplo, yo como soy pintor de arte religioso, a mí me gusta pintar el corazón de Jesús ardiendo en llamas, o sea, no con una llamita ahí como muy tenue, sino como que si se estuviera todo alrededor de Él quemando. Porque claro, cuando yo medito en el amor del corazón de Jesús, lo que Él nos está diciendo aquí se está ahogando. O sea, imagínense esa potencia de amor elevada al infinito. Nosotros, si la representamos artísticamente de alguna manera muy limitada,
pero el corazón de Jesús debe ser algo así como un horno. Entonces miren lo que dice el Señor, o sea, Él se está ahogando de amor, eso no es una exageración, Él no es mentiroso ni exagerado, Él es tal cual, es la verdad. Porque claro, imagínense el amor de un Dios que con una palabra hizo el sol, que si ustedes han escuchado datos científicos del sol, pues eso sí, son llamaradas de fuego de kilómetros o sea, es una cosa inmensa, mejor dicho, el Señor es mucho más, ahí precisamente está ese superar nuestro subjetivismo y empezar a ver las cosas por lo que son. El Señor es mucho más, infinitamente más de lo que cualquiera de nosotros ha podido entender, experimentar, leer, comprender, meditar, contemplar, mucho más, muchísimo, infinitamente más de lo que en esta vida hasta el más santo haya logrado conocer que es Dios. Es más, Dios es Dios, tenemos que meditar en eso, porque precisamente por esa soberbia y ese subjetivismo y ese autoidolatría, esa autonomía, esa autosuficiencia y todo ese auto en el que vivimos, ese auto en el que vivimos montados, pero es un auto que no nos está llevando a ningún lado, sino al infierno prácticamente, toda esa cultura del auto. Nos quedamos con esa digamos, ideas que el yo nos ofrece y nos contentamos con muy poquito. Entonces imagínense ustedes, hermanitos, si somos afortunados o no, de que aquí lo que el Señor quiere, y con los libros de cielo, no digo acá en estas reuniones o en esta misión o conmigo, sino con este don de la divina voluntad, para el que en cualquier lugar del mundo y con cualquier persona de manera individual lo esté estudiando, estos libros de cielo, lo que Él quiere es nada más y nada menos que lo conozcamos de una manera mucho más profunda, más completa de lo que se ha conocido en toda la historia de la humanidad. Es decir, si tú te aplicas a tomar esto en serio, a leer y a meditar los libros de cielo, vas a conocer a Dios más que lo que lo han llegado a conocer los más grandes santos, imagínense, porque es que a ellos no se les había dado esto todavía. Tenían mucho, pero es que a nosotros se nos dio ya todo prácticamente con esto. Y recuerden eso, cada grado de conocimiento de Dios es un grado más de gloria para siempre en el cielo, o sea, un grado más de cercanía con la Santísima Trinidad. Y cada grado de que yo crezca en conocerlo a Él vale más que cualquiera de los sacrificios o penitencias que yo pueda hacer. Le doy más gloria a Él aplicándome a conocerlo que haciendo cualquier otra cosa. Y claro, por eso es que el Señor dice: estudienme, porque estudiarlo a Él es como una cuestión de justicia, de ser sensato, de ser inteligente, de ser astuto, de lógica, porque es que claro, si yo me pongo a estudiar a Dios, que es la fuente de todas las ciencias, de todas las artes, de todas las bellezas, el creador de todos los tesoros, entonces voy a entenderlo todo en Él, ¿sí? O sea, Él me basta, Él me va a bastar. Entonces escuchen con qué ternura el Señor nos llama, nos habla y nos invita. Dice: vengo como padre en medio de mis hijos, que tanto amo, y es tan grande mi amor que vengo para quedarme con vosotros, para hacer vida juntos y vivir con una sola voluntad, con un único amor. Hay una parte en que el Señor dice eso, o sea, las criaturas no se convierten, como que no creen en mí, no me aman porque me tienen como el Dios lejano. Eso es una cosa que logró Satanás a través de todos estos filósofos y de todo este proceso del renacimiento hacia acá especialmente, pero eso él lleva desde siempre él ha buscado eso. ¿Por qué hablo del renacimiento hacia acá? Para que eso lo tengan claro, vuelvo y lo repito para los que no lo saben. Porque en el paganismo, bueno, la humanidad cayó en un abismo, se separó totalmente de Dios, quedaron algunos descendientes de Adán, así como un pequeño grupo que permanecía en fidelidad, y a la venida de nuestro Señor prácticamente esos eran los que llamaban los Anahuins, que ahí fue donde nació la Santísima Virgen María. Entonces los Anahuins eran como decir hoy en día para nosotros los remanentes, para que entiendan. Ellos eran los remanentes de ese tiempo, los Anahuins, porque la iglesia oficial como tal, que era la sinagoga judía, ya estaba pervertida, ¿sí? Ya estaba como está hoy en día la iglesia católica, con unos jerarcas amigos ya acomodados al mundo, enceguecidos por el poder,
y que prácticamente en vez de dar a conocer a Dios, lo estaban era tapando, ¿sí? Lo estaban era ocultando. Entonces, ahora estamos, ¿sí?, como en el tiempo de la venida del Señor en muchas cosas, es parecido a este momento. Y Él dice eso, que cuando la tierra esté, o sea, le explica eso a Luisa en uno de los capítulos que el momento presente es parecido a ese momento, y quiere decir eso, que es porque ya Él está por venir por segunda vez. Entonces, como decía, tenemos esa idea de que Dios es lejano. Entonces estábamos eso, el paganismo, viene el Señor, entonces construye todo lo que ha hecho la iglesia, que fue todo lo que se logró en la Edad Media, 1000 años. Entonces en ese tiempo, claro, digamos que la humanidad se cristianizó en su mayoría, se creó toda la civilización de Occidente, de Europa, todo lo que vino de Europa gracias a Cristo, gracias al catolicismo. Pero el Renacimiento hacia acá se volvió como al antes de Cristo, se empezó a volver a poner la mirada en el hombre, ya no en Dios, en el cuerpo, ya no en el alma, en la tierra, ya no en el cielo, en lo temporal, ya no en lo eterno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, empezó otra vez el hombre a distanciarse hasta lo que tenemos ahora. Entonces, si es que para algunos, muchos, Dios en la práctica no existe, y también aquí en la cabecita ya muchos lo mataron, como dice este viejo loco de Nietzsche, ¿sí? Ya prácticamente Dios ha muerto, como decía ese pobre secretario del diablo. Entonces, para muchos, así crean en Él, pero lo tienen así en la práctica como un Dios. Sí, yo creo en Dios, de vez en cuando están aprietos le oran. Eso, esa visión del Dios lejano, nosotros tenemos que fuera totalmente. O sea, Dios es completamente, es tanto, Él dice, tienen la visión del Dios, de que soy un Dios lejano, cuando en realidad soy inseparable de mis criaturas. O sea, nosotros vivimos en Él, vivimos en Él, y el alma que está en gracia, pues Dios vive en esa alma. Y es a la luz de estos escritos de la divina voluntad que va creciendo muchísimo esto. O sea, el empezar a ver a Dios más como Él es. O sea, como un Dios completamente tierno, completamente atento a lo que sucede en mi interior, a todo lo que sucede en mi vida, completamente como enamorado de nosotros. Y que quiere eso, vivir con nosotros. Entonces miremos cómo se ve aquí en esta imagen. Esos niños representan las almas, representan la humanidad. Así es que Él quería con Adán y Eva, así era. Adán y Eva podían abrazar a Dios, verlo, salían a caminar con Él, charlaban así cara a cara. Esa era la vida que Él quería con cada uno de nosotros. Somos nosotros los que hemos dañado eso. Soy yo el que cada vez que peco me le bajo de las rodillas a Dios, pudiendo estar ahí descansando prácticamente en ese divino reposo, ¿sí? Yo en algún momento hablaba de eso, hay que meditar en lo que significaba el divino reposo. O sea, Dios había creado al ser humano para que viviera en un divino reposo, que no era un no estar haciendo nada, que no era un estar divirtiéndose en estupideces como ahora, que no era una cuestión de ocio, estar ahí ociosos como botados ahí sin hacer nada, no. El divino reposo era estar inundados del amor divino. Imagínense, el alma completamente sosegada, satisfecha, llena de vida, de sabiduría. Imagínense saberlo todo, poderlo todo, dominarlo todo. Por ejemplo, Adán pudo dar el nombre a los animales. El Señor dice en el libro de Génesis, acuérdense de eso. Adán le pudo poner el nombre a cada animal porque conocía, o sea, ya tenía como el concepto preciso y exacto y completo de qué era cada cosa. Entonces por eso la podía nombrar, porque eso encierra un misterio grande, porque las palabras esconden muchas cosas, ¿no? Acuérdense que las palabras es como un símbolo que se utiliza para representar una realidad que es mucho más que las palabras. Se hagan de cuenta lo que yo explicaba en algún momento, las palabras es como una forma de yo transmitir, de yo pasar a esta dimensión material a través del sonido, algo que es espiritual, que es invisible, una idea, un concepto, un sentimiento, son cosas que no son materiales,
Y la forma de pasarlas a esta dimensión material es a través del sonido, a través del don de la palabra. Es un don grandísimo, el don del verbo. Poder conceptualizar y expresar lo que yo sé, eso es un don grandísimo. Entonces, Adán podía darle el nombre, el concepto de cada animal, porque poseía la ciencia total de todo. Y miren lo que dice el Señor, dice: vengo con el cortejo de mis penas, de mi sangre, de mis obras y de mi misma muerte. Mirad cada gota de mi sangre, cada pena, mis obras todas, mis pasos, quieren a porfía daros mi divina voluntad. Mi muerte incluso quiere daros el resurgir de la vida en ella. Aquí miren cómo a través de los libros de la divina voluntad el Señor nos desglosa, digámoslo así, nos profundiza, nos completa lo que está en el Evangelio. ¿Qué dice él en el Evangelio? Si no creen a mis palabras, crean por mis obras. Entonces aquí nos está diciendo eso. O sea, si no entienden mis palabras, miren mis llagas, eso no les dice nada, mi sangre, mi muerte. Pero el hombre se ha enceguecido tanto, hermanos, que ya muéstrele usted un crucifijo así bien sangrante a una persona que no esté que no esté en este proceso de conversión, que como que todavía no ha recibido la gracia de entender nada, están como zombies, o sea, no entiende nada y más bien repele, ¿sí? A muchos desprecian, ¿sí?, ver un crucifijo, porque claro, los demonios que están dentro de ellos, por eso lo quieren quitar, ¿no?, de los salones, de los sitios públicos, de los colegios, quitarlo de la mentalidad de la gente. Me acuerdo, por ejemplo, ese videíto nefasto que hace ya tantos años, ahí increíble, sin de no creer que después de tantos años, ya de 10 años que lleva este señor ahí usurpando la silla de Pedro, y que todavía haya gente empecinada en negar eso, ¿sí?, empecinada en esa ceguera. Y me acordé de eso, un videito que él hizo, ahí se veía, ponían primero una figurita, o sea, cuando todo de ese falso ecumenismo, y yo decía eso en su momento, ¿por qué en vez del niño Jesús no presentan el crucifijo, que es lo que más representa en realidad nuestra religión católica? Un Jesús crucificado, una figura de Jesús crucificado ahí, porque claro, ofende a esos demonios que hay en esas falsas religiones, ¿sí? Es una espada, los combate, los vence, los repelen la cruz. Y el Señor en el volumen número 1 habla de eso, del juicio de la cruz. Entonces, ¿qué siento yo verdaderamente cuando veo a Jesús crucificado? ¿En qué pienso? ¿Qué es lo que entiendo de por qué Él está ahí, no yo? Eso es uno de los primeros pasos, para los que no lo saben, para vivir en la divina voluntad. Y el Señor le enseña eso a Luisa, le dice: sumérgete en el mar de mi pasión. Tenemos que empezar por ahí para el que no lo ha hecho. Es ahí donde vamos dejando todo ese viejo hombre, o sea, es la puerta, ¿sí? Es la puerta para esa vida nueva y divina que Él nos quiere dar. Meditemos las horas de la pasión. Ese es el inicio. Esa es la puerta para entrar al reino de la divina voluntad. Porque entendamos eso, cuando la divina voluntad no es una devoción ni una espiritualidad, es todo, es lo que Dios quiere. Es una sustancia de oro luminoso, espiritual, que lo mueve todo. Personas que ya conocen esto hace años, de la divina voluntad, entonces ellos lo asocian como con un grupito de personas que es que hasta los de la divina voluntad caen en esto y no sé qué. No, o sea, nosotros no somos los de la divina voluntad porque estamos estudiando esto. Entonces saquémonos esa idea de ver la divina voluntad como un grupo de oración, como una espiritualidad más, ¿sí?, como algo humano. No es nada humano, es como dice la palabra, eso es lo que Dios quiere, su querer, su voluntad, el origen de todo. El Señor, para devolvernos esa dignidad, esa vida divina, como lo dice en muchos capítulos, tuvo que pagar este precio tan altísimo para Él podernos quitar esos harapos con los que nos hemos vestido por el pecado
tuvo que dejarse arrancar la piel y quedar como vestido de llagas. Entonces, mientras yo no entienda todo eso, ese segundo fiat, acuérdense que precisamente en la última clase vimos eso, la creación, que sobre cada tema no es que ya lo vi, no, o sea, pasamos por encimita, pero cada cosa, cada verdad son mares por descubrir. Entonces sumerjámonos en el mar de la pasión, y así estamos como dándole al Señor la respuesta a este llamado que Él quiere, esa respuesta que Él espera. Tengo que aprender ese lenguaje, familiarizarme con este lenguaje, mire, con el lenguaje de las penas de Jesús, de su sangre, de sus obras, de su muerte. ¿A qué me lleva eso? Yo explicaba en algún momento, la pasión de Cristo es una mina, como una cantera de la que nosotros podemos extraer toda clase de riquezas y de bienes para nuestras almas. Entonces da pena que sentirá el Señor de ver tantos millones de almas vestidas de harapos, llenas de todas las miserias, rodeadas de demonios, atadas con miles de cadenas de toda clase, con bultos encima, con llagas, haciendo porquerías, revolcándose cada vez más en fangos, cada vez más putrefactos, y ver que inutilizan todo esto, tanto amor. Hay una oración por ahí de un Vía Crucis de esos antiguos que dice eso: Señor, llegue a todos una redención tan abundante, como pedirle eso, que no tanto amor, tantas penas no sean inútiles para ninguno de nosotros, para ninguno de mi familia, de mis hijos, porque es el hombre en su voluntad humana el que inutiliza esto. Imagínense eso. O sea, miren el poder destructivo, hermanos, de la voluntad humana, que una lluvia tan fecunda como la de la sangre del mismo Dios, yo le pongo paraguas, le ponemos un paraguas a esa lluvia, que es puro amor, puras riquezas de verdad para el alma. O sea, es que, hermanos, entendamos, el Señor viene a divinizarnos, ¿sí? Viene a transformarnos en Él, en uno con Él, y nosotros nos cerramos. La gente se cierra, ciegos totalmente, no lo dejamos. Entonces, ¿qué sentirá Él? Ese es uno de sus cáliz de amarguras. Imagínense la tortura del ver que todo eso iba a ser inútil para millones y millones. Y hoy otra cosa súper importante es yo sumergirme en el mar de la pasión, especialmente a través del libro de las horas de la pasión, es que no voy a sumergirme solamente yo en esa mina de riquezas, de diamantes, de oro espiritual, sino que se convierte en un yo. O sea, es tanta la riqueza que hay que puedo empezar a distribuirla para todo el mundo. Como aquel que encuentra un tesoro tan grande, como les ponía ese ejemplo en algún momento, que empiezas a repartir y parece que entre más sacara, más rico es. Entonces, qué importante esto, súper importante, porque puedo yo, al meditar en la pasión de Cristo, al familiarizarme con ese lenguaje de sus llagas, de su sangre, de sus penas, puedo ganar méritos para precisamente esos miles de cientos de almas de todos los tiempos que podrían condenarse. Yo no sé si ustedes han entendido eso, es tenaz. O sea, yo puedo ayudar a salvar personas que se iban a condenar. Yo puedo ayudar a salvar personas que por sí mismas no hicieron nada por salvarse. Eso es un misterio impresionante de esa justicia, como yo puedo merecer por otros. Entonces se vuelve justo que Dios los salve, porque uno dice, hay gente que no merece que se salve. O sea, hay gente tan mala, y hoy sí que la hay, que merecen el infierno. Y yo me he puesto a pensar en eso. O sea, cuando yo le pido a Dios por ciertas almitas por ahí, ¿no será como yo pedirle que sea injusto? No sé si me hago entender, eso es tenaz lo que estoy diciendo. O sea, a veces hay gente de eso tan mala que en justicia, o sea, en ese equilibrio de la justicia verdadera, no esta justicia humana que es más bien la injusticia, esa justicia humana es injusticia, la justicia verdadera, la justicia de Dios que es perfecta,
y que le da a cada uno lo que merece, no dice, no, es que tal persona, tal personaje merece el infierno. No es porque uno lo diga, sino, o sea, es lógico, porque hacen mucho daño, o han hecho a lo largo de la historia mucho daño. Entonces, si no ponemos ejemplos para no condenar a nadie, ni juzgar a nadie, pero X personaje que es muy malo o fue muy malo, no es justo que Dios lo salve, porque entonces Dios sería un Dios alcahueta, imperfecto, como ciego, o un Dios que se deja sobornar, y Dios no es así. Entonces Dios, como es justo, por eso creó el infierno. Yo ya les había explicado eso. Dios, como es bueno, entonces castiga al culpable. Si fuera un Dios malo, entonces no castigaba a los culpables. Entonces Dios, porque es bueno, por eso castiga. Que la estupidez del hombre moderno no entiende eso. Mucha gente no entiende eso, y por ahí siguen, no, Dios no castiga. Es una completa estupidez decir eso, que contradice toda la palabra de Dios. Que toda la Biblia está llena de castigos, y castigos que eran por amor, por justicia, por un orden, ¿sí? Porque precisamente los efectos del pecado no llegaran a tanto. Imagínense si estamos como sería si Dios no castigara. ¿Cómo estaríamos? Ya no estaríamos, ya no existiría la vida. Ya el hombre se hubiera autodestruido hace tiempo y todo el mundo estaría en el infierno si Dios no castigara. A lo que iba era eso. Hay personas eso no merecen salvarse por sí mismas, por lo que ellas han hecho. Pero si resulta que llega la Virgen, por ejemplo, en el juicio y le muestra, miren estos actos divinos que hicieron, incluso en el futuro, tales almas, tantas horas de la pasión. El Señor promete que por cada palabra de las horas de la pasión salva un alma, imagínense. Entonces la Virgen toma, y el mismo Señor le aplica a esas almas los méritos, las oraciones de toda la iglesia, esos actos en la divina voluntad que tienen una eficacia y un poder infinito, se los puede aplicar a ciertas almas que deberían condenarse, y gracias a eso no se condenan. Imagínense eso. Claro, se irán a purificar y a sufrir muchísimo en el purgatorio, pero se salvan. Sí, que un ejemplo de eso, seguramente a algunos se le vino a la cabeza al escucharme, es el de Gloria Polo, cuando ella merecía, o sea, ya iba derecho para el infierno, y gracias a un acto de amor, por eso el valor de los actos de amor es muy grande, y en la Biblia ya dice eso, dice, el amor borra multitud de pecados. Un acto de amor que hizo el campesinito ese, bueno, ustedes ya conocen esa historia. El que no la conozca, pues busque en YouTube el testimonio de Gloria Polo. Gracias a un acto de amor, una oración fervorosa que hizo este señor que no la conocía, hizo un acto tan meritorio que gracias a ese acto Dios pudo salvar a una que no se iba a salvar. Entonces, ¿sí me están entendiendo? Esto es súper importante que lo entendamos. Entonces, imagínate uno poder ayudar a salvar almas incluso del pasado, porque acuérdense que Dios todo lo administra como Él quiere en su eterno presente. Él puede, alguna oración, un acto, una misa que yo le ofrezca hoy en día, Él en ese comercio divino, en esa economía divina, puede aplicar ese mérito de ese acto incluso a un alma en el pasado. Imagínense eso. O en el futuro. No solo es en el presente donde nosotros podemos ayudar almas. Imagínense eso tan tenaz que aprende uno con la divina voluntad. Son misterios muy grandes. Aprovechémoslos. Es que el bien, hermanos, el bien que Dios a través de un alma que vive en su voluntad puede hacer es infinito, es a cada instante. Hasta en mis pasos, respiros y latidos puedo yo estar ayudando a eso, a sacar almas del purgatorio, a conversión de pecadores, a evitar abortos, guerras, pestes, etc. Por eso esto es urgente. Entonces, bueno, para concluir ahí con eso por ahora, porque más adelante seguiremos hablando de la pasión en otras charlas, porque ese es un tema muy importante, infinito. Eso, el Señor viene y mire, o sea, quiere conquistarme, dice, mira, es que yo hoy soy un rey y mira lo que he hecho por ti. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Soy el rey del universo y mira cómo me dejé hacer esto y esto por ti. Y hay unos capítulos impresionantes en los libros de cielo donde el Señor pone unos ejemplos, como aquel de un padre que dice que tiene un hijo, no recuerdo exactamente, que está como ciego, paralítico, vuelto una miseria, y que es tanto el amor de ese padre por ese hijo que se quita los ojos para dárselos a ese hijo,
mejor dicho, se deja deshacer, se deja destrozar totalmente para darle al hijo toda esa vida que él tiene. Y resulta que el hijo no es como si no quisiera seguir ciego, quisiera seguir vuelto una miseria. Entonces el sufrimiento tan grande para ese papá. Pon ejemplos así, que a veces parecen un poco exagerados, pero es para que entendamos nosotros como ese tipo de lenguaje que creo que se llama hiperbólico, no me acuerdo, o sea, es hiper, como que lo agranda las cosas, que eso ya lo usaba él desde que estuvo acá, en algunas parábolas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, si tu ojo te hace caer, quítatelo. Entonces es como un estilo literario, como de exagerar, pero sin caer en la mentira. No, es para que precisamente nosotros que estamos tan ciegos y tan torpes, pues como que, sí, como que entendamos con esas exageraciones qué es lo que él quiere decir, ¿sí? Entonces dice el Señor, en mi humanidad os he preparado todo, os he obtenido gracias, ayudas, luz, fuerza, para recibir un don tan grande. Por mi parte, ya he hecho todo, ahora espero vuestra parte. ¿Quién será tan ingrato que no quiera recibirme, que rehúse el don que le llevo? Lo que tantas veces hemos dicho, Él ya lo hizo todo. De parte del cielo ya está todo ahí. Falta nuestra parte. La herencia ya está. Ellos ya ganaron la herencia de una vida divina para cada uno de nosotros. Y nos han dado los medios en la iglesia. Esa riqueza tan grande que hay en la iglesia. Es que esta situación del hombre actual es tan preocupante y tan lamentable. Porque eso, ve uno las almas, por ejemplo los jóvenes ahora, hay una gente que uno ve, como se dice vulgarmente, yo no sé si en otros países usan ese término, pero aquí en Colombia usamos están llevados, usa ese término, están como llevados. ¿Llevados por quién? Sería la pregunta. Llevados por el diablo. Los veo, ¿y para dónde los llevo? Ya sabemos para dónde. Los veo en su sola apariencia externa, ya se ve eso, están llevados. Llenos de tatuajes, de piercings, despelucados, o sea, como que sucios, como llenos de vicios. Vaya a ver cómo sean sus vidas. Y lo que dice el Señor, ¿no? Dice, si es tantas las tinieblas que se ve al exterior, ¿qué será en el interior? Y bueno, también hay unos que pueden andar muy eleganticos y de corbata y todo, pero son servidores del diablo. Por ejemplo, un pobre masón, una pobre alma de esas que le sirve al diablo, que pueden ser millonarios y andar muy bien vestidos y todo, pero espiritualmente el Señor sí que ve esos harapos que tienen, esas llagas, muchos de eso, con gangrena ya en el alma, en el corazón, ya creen que están súper bien, ¿sí? Y en ese subjetivismo hemos llegado al punto de eso, de que todo lo estamos viendo al revés. Entonces algunos ya incluso están atreviéndose a llamar al amor egoísmo, ¿sí? Y a esa cultura del egoísmo, ya eso para ellos es amor. Todo al revés. Entonces, si meditemos en esto, el Señor en su humanidad, ¿qué quiere decir eso? Lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra, ese Cristo hombre, que es verdadero Dios y verdadero hombre, ya lo ha hecho todo, lo ha preparado todo para nosotros, nos ha obtenido las gracias más grandes, ayudas, luz, fuerza. Entonces, si a mí me falta algo es porque o no es el tiempo, o no lo he pedido como debe ser, o no he tenido la suficiente fe, o no he ido por eso, por esa herencia, o no sé, ¿sí? Mucha gente eso tiene ahí la herencia, pero como no saben, entonces nunca van a reclamarla, entonces siguen empobrecidos. Ahora espero vuestra parte. Y varias veces en los libros de cielo, tanto Jesús, Luisa y la Virgen hacen esa pregunta: ¿quién será tan duro de corazón para no entender esto? ¿Quién será tan ingrato como no amarte a ti, Señor? ¿Quién será tan pérfido? Dice por allá Luisa en las horas de la pasión. ¿Quién será tan pérfido que como que no se le rompa el corazón de dolor al verte a ti en este estado tan triste? Algo así dice. Imagínense ver uno al mismo Dios, que es hermosísimo y
y poderosísimo y infinitamente bueno, en fin, y verlo siendo pisoteado, escupido, pateado. Entonces, ante esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? Muchas veces tendríamos que decir: yo, Señor, yo soy ese ingrato, yo tengo el corazón tan duro que no lloro al ver todo esto, porque estamos ciegos. O sea, démonos cuenta de eso, hermanos, cómo en esta cultura y en este sistema en el que estamos y por el pecado, cada vez la gente se está volviendo más dura de corazón, hasta prácticamente ya volverse crueles. Ya, como decía yo por ahí en algún momento, ya el demonio está preparando un tipo de personas que van a disfrutar de ver como los antiguos romanos, ¿no? Que disfrutaban de ver cómo mataban a los primeros cristianos. Así ya hay gente ahora que uno se da cuenta, que hay gente que va a estar aplaudiendo, felices, haciendo fiesta cuando vean la persecución que va a hacer el anticristo contra la iglesia. Hay gente ya enferma completamente. Sí, sobre todo hay que reparar mucho, hermanos. También es sumergirnos en la pasión y aprender a vivir en la divina voluntad. Urge, porque hoy más que nunca se cometen unos pecados que no vale la pena ni contar. O sea, hay abismos de maldad. Pero así, por ejemplo, estos días, Señor, que la hizo Eduardo Verástegui con Jim Caviezel, el actor, el protagonista de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ellos, sí, pues son personas de fe, gracias a Dios son apóstoles, son católicos convertidos, que aman al Señor. Como todo ese tema de los niños que se roban, de la trata de niños, que los venden y hacen unas cosas horribles con ellos. Y yo ya había escuchado eso, pero como que me lo recordó. Entonces, cuando uno empieza como a fundirse en la divina voluntad y a meditar como no solo en una cuestión intelectual, sino como desde el corazón y en Jesús, eso, hay mucho por qué reparar al Señor, a la Virgen, porque ellos sufren, pero muchísimo, porque al ver eso, o sea, ellos tienen que constatar cada día unas cosas terribles, ¿sí? Como digo, que no vale la pena ni nombrar, pero yo no sé si ustedes sabían eso. Hay una gente tan enferma y tan consagrada al diablo, y que lastimosamente son los poderosos, o sea, son los que nos gobiernan prácticamente, muchos de esos, de esa élite globalista, esos hijos de las tinieblas, que torturan los niños y les causan el máximo de dolor posible, porque en ese proceso de causarles mucho dolor ellos segregan un químico que ellos lo utilizan para fabricar una droga que se llama adenocromo. Entonces los torturan hasta no más poder para extraer esa porquería, y yo no sé qué generarán ellos o qué será el cuento ahí, pero engañados totalmente por el diablo. Y hubo una noticia no hace mucho de que encontraron muchos de esos niños así vueltos nada por allá en unos como túneles en Nueva York. Y eso, los que hacen eso es gente de mucha plata, completamente. Imagínense una persona para que haga eso, como de su vida, que tiene en la cabeza. Gente que merece el infierno precisamente. Y ahí es donde está nuestro reto. Para mí eso es un reto muy grande. Amar a los enemigos. Cuesta muchísimo cuando uno piensa en eso, los enemigos, no míos, pero amar a los enemigos de la iglesia, amar uno de estos Illuminatis que tienen montado todo esto del nuevo orden mundial, hasta uno querer ofrecer actos para que se conviertan y se salven. Eso es ser un verdadero cristiano, como San Esteban. Lo estaban apedreando, y a esos mismos que le estaban tirando las piedras estaba orando por ellos, los estaba amando mientras lo apedreaban. Cosa tenaz. Ahí es donde se va a medir nuestro cristianismo, porque ¿qué dice? ¿Cuál es el querer del Señor? Hablando de su fiat, que es lo que estamos descubriendo. Su fiat es que todos se salven, y está todo el tiempo en los libros de cielo. Y Luisa sí que lo hacía sin ninguna... A mí me cuesta porque soy malo, porque soy un pecador miserable, pero Luisa sí, esa era su oración continua. Pues una mujer tan santa, llena de amor por el Señor y por las almas, ella dice, estaría dispuesta a sufrir lo que fuera por salvar uno. A ver quién de nosotros llega a eso.
Ella todo el tiempo ofrecía oraciones por todos y que todos se salven. Ustedes ven, analicen las horas de la pasión y es actos por todos. Y en ese todos están incluidos todos, hasta los enemigos. San Maximiliano María Kolbe, orando siempre por los masones, desde que quedó totalmente consternado y sorprendido de lo que vio en 1917 en la Plaza de San Pedro, la celebración del bicentenario de la masonería, una cosa horrible, horrible. Tenían pendones y pancartas en que estaba pintado el diablo pisoteando a San Miguel y diciendo, ya ahí profetizando, dice: el Papa será el siervo del diablo, una cosa así decía. Se demoraron, pero ahí está, mire, un Papa que le sirvió al diablo. Desde 1917 estaban diciendo eso, que llegaría un momento en que el Papa iba a ser un siervo del diablo. A que vean que es que nosotros los que hablamos de esto es que estamos locos, especulando, viendo las cosas como no son. No, al contrario, es que tenemos muchos argumentos, porque ya todo eso estaba profetizado. Y la gente, como estúpidos borregos, o sea, la voluntad humana, la comodidad, no quieren nada que los incomode, nada que los haga sufrir. El alma, hermanitos, ya si quieren, el Señor los eligió para vivir en la divina voluntad. Eso tiene que ser un alma que vence esa falsa comodidad en la que vivimos. Como dice el Señor en el libro de Concepción Cabrera de las virtudes y los vicios, dice esta frase: el mundo se hunde por la comodidad. Por eso, la cruz, eso es lo que viene. Prueba, cruz, sufrimiento, es la única forma para derrocar ese reino de la comodidad, ese reino de las pasiones, ese reino del demonio en el que estamos. La única forma es eso: el amor y la cruz, la divina voluntad, la gran esperanza. Esto es tan importante, hermanitos, que en la medida en que haya almas viviendo esto en serio, todo esto que viene puede ser menos duradero, menos duro, y además pueden salvarse más almas. Comienza desde ya a ofrecer todos tus actos en la divina voluntad si no lo has hecho, y cree, confía que ya es una realidad. No estén ustedes pensando por ahí que es que tienen que durar 3 años acá en un grupo y leerse todos los libros y ser unos expertos en esto para ya estar haciendo actos divinos y estar viviendo en la divina voluntad, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Dice: basta que el alma lo quiera y ya está. Cree que ya vives en la divina voluntad, pero como yo ya había explicado, hay grados. O sea, lo que Él quiere es que yo viva cada vez más en ese mar de luz de la divina voluntad de una manera cada vez más consciente, y por lo tanto la aprovecho más, hago más bien, o sea, de una manera más eficaz y más potente. Por eso Él dice eso, estos conocimientos, entre más el alma tenga estas verdades, le da más valor a sus actos divinos, son más potentes porque los hace, pasa en todo, ¿no? Pasa en todas las artes, en todas las ciencias pasa eso. El que más conocimiento tiene sobre algo, se vuelve un maestro en eso, mejor lo hace y por lo tanto más valor tiene lo que hace, ¿sí? Por ejemplo, pues yo que soy pintor pongo muchos ejemplos. Si un pintor lleva 2 años pintando, sus obras, se nota eso, que lleva 2 años pintando y tienen ese valor de una obra de alguien que lleva 2 años pintando. Pero si resulta que ese pintor lleva 50 años pintando, se notan sus obras y sus obras tienen el valor de una obra de ese artista que ya lleva tantos años pintando. Claro, eso en un orden normal, ¿no? Porque con el modernismo, como todo se ha tergiversado, eso hablaba hoy en una clase que lo veo unos jóvenes y niños de apreciación artística, les hablaba de eso. Por ejemplo, pusieron una imagen ahí de Picasso. Artistas como él pareciera es que hubieran ido en retroceso. Empezaron pintando bonito la escuela clásica, figurativo, y terminaron haciendo mamarrachos por toda esa corriente del arte conceptual, del arte moderno, en que todo se va a eso, desfigurando al hombre, desfigurando la mentalidad. Pero en un orden normal de las cosas debe pasar eso. Entonces nosotros, entre más estudiemos estos libros, más meditemos las horas de la pasión, más vivamos en ese amor y en esa intimidad con el Señor, ya nuestros actos
primero iban como hostias, como pequeñas hostias luminosas, y después un poquito más grandes como un balón, y después llegan a ser soles, ¿sí? Estoy hablando, ¿sí?, figurativamente para que me entiendan. Bueno, entonces continúa el Señor diciéndonos: sabed que es tanto mi amor que no me fijaré en vuestra vida pasada, en vuestras mismas culpas, y todos vuestros males los sepultaré en el océano de mi amor, para así todo quemarlo, y empezaremos juntos la nueva vida, toda de voluntad mía. O sea, es una oferta de pura bondad todo lo que Él nos está diciendo. Como dicen, aprovechen, y es lo que Él quiere. Entonces, ante tanto amor, ante una oferta tan generosa, ¿quién tendrá el valor de rechazarme?, pregunta el Señor, y de echarme afuera sin acoger mi visita hasta este extremo paternal. Extremo paternal, o sea, ya es como si el Señor eso no aguanta más, tanto amor contenido durante tantos siglos, y ¡pah!, explotó. O sea, con este don de la divina voluntad y con todo lo que el Señor hace a través de Luisa, es como que ya le explota el corazón y ya se muestra tal cual es, y dice ya, o sea, ya llegó la hora, ya no aguanto más. Conózcanme, ámenme, déjense ayudar. Y como nos muestra aquí la imagen es, o sea, un Dios que viene a vivir con el hombre en su cotidianidad, a estar ahí en todas nuestras acciones, ¿sí?, a rescatar ese hombre tan necesitado, tan en la miseria, más lo seduce a él, o sea, más le atrae a su misericordia, es tanta miseria. Todas esas almitas que están ahí, que el demonio ya prácticamente las da por suyas, como quisiera eso. En la divina voluntad eso podemos hacerlo, porque como he explicado, vuelvo y lo repito, eso es muy importante que lo entendamos. En el cuerpo somos muy limitados, hermanitos, muy limitados. Miren, por ejemplo, yo aquí, en el cuerpo, ¿a quién le estoy hablando acá? Muy pocas personas. Acá en el canal, a muy pocas personas. Alguien que hace una obra de caridad, se lo puede hacer por ahí a 1, a 2, a 3. Alguien, por rico que sea y quiere darle de comer a los pobres, podrá darle un día, algunos cientos, o 2 días, una semana, pero no continuamente a todos los pobres del mundo, es imposible. El Señor, estando aquí en un cuerpo material humano, también tenía haciendo Dios, estaba restringido a un espacio y un tiempo. Entonces Él, por ejemplo, cuando le abría los ojos a un ciego, en su divino querer quería abrirle los ojos a todos los ciegos de toda la historia. Entonces, para que me entiendan eso, cuando actuamos en el alma, aquí adentro, unidos a Jesús, podemos llegarle a muchos. Entonces, lleguémosle con este mensaje de Jesús, extendamos este llamado que Él nos está haciendo hoy a muchos, con la intención: yo quiero, Señor, ir a gritarle a ese mundo de almas que están muchas veces desesperadas, es decir, sin esperanza ya. Quiero ir a gritarles esto, que a ti no te importa si han sido malos, no te importa qué tantos pecados han cometido, no te fijas en el pasado, lo que nos dice acá, quieres perdonar a todos. Entonces imagínense uno ir a gritarle eso a toda esa gente que está en las cárceles, que está hundida en vicios tan execrables como el homosexualismo, etcétera, en las drogas, en abismos de miseria y de maldad, con un pie prácticamente en el infierno, con un pie ya pensando en matarse. En esa unión con Jesús yo puedo convertir mis actos, hermanitos, en voces, como en luz, en gracias, y les llegan. Es que eso es vivir en la divina voluntad, es dejar que el fiat actúe en mí. No son ilusiones. Él lo hace. Eso se llama el comercio divino. Los ángeles, hermanos, están atentos a recoger todos nuestros actos. ¿Sí? Seamos conscientes de eso y llevar nuestros actos por toda a la Virgen, primero a la Virgen, y la Virgen eso. Mejor dicho, imaginémonos eso. En el reino sobrenatural todo el tiempo suben y bajan cosas del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, y el cielo mirando a ver cómo ayuda, cómo salva, cómo rescata, cómo evita tantos males. Pero necesita de nosotros. Es que eso de la voluntad humana es muy tenaz, porque es la que no deja. Si no fuera por esa voluntad humana desviada y manipulada por los demonios,
pues ya, ya estaríamos en el reino de Dios acá, ya el cielo hubiera invadido la tierra con su amor. Cristo Rey sería reconocido, alabado por todos, adorado. Eso va a ser el reino de la divina voluntad, ya cuando por fin, y precisamente que se conozcan estas verdades, se vivan, ya el hombre libremente va a deponer ese reinado de la voluntad humana. Porque eso, cuando la voluntad humana se impone, explica el Señor, es como si nosotros pusiéramos a la voluntad divina como nuestra esclava, que es lo que pasa. Por eso es que vemos que muchos tienen a Dios como su sirviente, ¿no? Estilo protestante, como su esclavo, como el que me tiene que dar, el que me tiene que proveer, el que me tiene que hacer los milagros que yo quiera. Y si no lo hace, entonces me alejo de él y ya no creo en ese Dios. Y hay mucha gente así. Si ese Dios no me cumple mis caprichos, entonces es malo. Entonces yo tampoco le voy a obedecer. O sea, una voluntad humana, eso, imperante, que como si dijera, no, es que yo soy la que mando acá, yo hago lo que yo quiera. Si me aceptáis, me quedaré con vosotros como padre entre mis hijos. Pero debemos estar con la máxima concordia y vivir con una sola voluntad. Esa es la cuestión. Eso es lo que impide, vuelvo y repito, mientras sigamos dominados por nuestra voluntad humana. Entonces, claro, algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hago yo para saber? O sea...